¿Cuántas veces has sentido que tus sueños se desvanecen? ¿Que las promesas que Dios te dio parecen haberse perdido en el tiempo? Hoy quiero recordarte algo poderoso. Tu bendición no está perdida. Simplemente está esperando el momento perfecto de Dios. En este mundo de inmediatez, donde todo debe suceder ahora, olvidamos que el Creador del universo tiene sus propios tiempos. Él ve lo que nosotros no podemos ver, prepara lo que aún no está listo y perfecciona lo que necesita ser transformado. Si este mensaje toca tu corazón, escribe en los comentarios: para Dios nada es imposible. Declara tu fe sobre esa situación que parece imposible. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque tengo la certeza de que Dios tiene una palabra específica para ti hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que juntos sigamos creciendo en fe y esperanza. Empezamos. En este primer momento, vamos a hablar sobre algo fundamental. Las promesas de Dios nunca se pierden. Vamos a entender por qué Él no miente, cómo sus bendiciones tienen fundamento eterno y cómo su fidelidad atraviesa todas las generaciones. Había una vez un hombre llamado Balaam que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando llegó el momento de hablar, algo extraordinario sucedió. Las palabras que salieron de su boca no fueron las que él había planeado. En ese momento crucial, el profeta declaró una verdad que cambiaría para siempre la forma de entender la naturaleza de Dios. En Números capítulo 23, versículo 19, Balaam pronunció estas palabras: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Esta declaración revela algo profundo sobre el carácter divino. Cuando Dios habla, no existe la posibilidad de que cambie de opinión como lo haría una persona. No hay dudas en su mente, no hay circunstancias que lo tomen por sorpresa, no hay factores externos que puedan alterar sus decisiones. Él ve el final desde el principio, conoce cada detalle de cada situación antes de que suceda. Imagina por un momento que estás esperando algo que Dios te prometió hace años. Tal vez te sientes desanimado porque las circunstancias actuales no reflejan lo que Él te dijo. Quizás miras a tu alrededor y todo parece contradecir esa palabra que recibiste. Es en estos momentos cuando debemos recordar que las promesas de Dios no dependen de lo que vemos ahora mismo. Cuando una persona hace una promesa, muchas veces debe cumplirla a pesar de los cambios en su situación. Puede que haya prometido algo cuando tenía dinero, pero ahora no lo tiene. Puede que haya prometido algo cuando se sentía bien, pero ahora está enfermo. Los seres humanos hacemos promesas basadas en nuestra situación actual, sin saber qué puede cambiar mañana. Pero Dios no funciona así. Cuando Él habla, ya conoce todo lo que va a pasar. Ya vio cada obstáculo, cada dificultad, cada momento de duda que tendrás. Ya calculó cada variable, cada posibilidad, cada escenario. Su promesa incluye todo eso. No es que Él prometa esperando que las cosas salgan bien. Él promete sabiendo exactamente cómo van a ser las cosas. Existe una diferencia enorme entre demora y negación, aunque a veces no podamos distinguirla. Cuando alguien te dice no a algo que pediste, la respuesta es definitiva. Pero cuando alguien te dice espera, la respuesta es temporal. El problema es que mientras esperamos, a menudo comenzamos a pensar que el espera se ha convertido en un no. Pero Dios no funciona con nuestros tiempos. Para Él, un año puede ser como un día, y un día como 1000 años. Lo que para nosotros parece una eternidad de espera, para Él puede ser apenas un momento en su plan perfecto. La demora no significa negación, significa preparación.
mucho antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, antes de que hubiera estrellas en el cielo o planetas girando en el espacio, ya existía un plan. Pablo nos revela este misterio en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta verdad es asombrosa. Las bendiciones que Dios tiene para ti no son ideas de último momento. No son planes que Él inventó ayer porque vio que estabas pasando por dificultades. No son regalos de consolación porque algo salió mal en tu vida. Estas bendiciones ya existían antes de que fueras concebido, antes de que nacieras, antes de que tomaras tu primer aliento. Cuando Pablo habla de antes de la fundación del mundo, está hablando de un momento que trasciende todo lo que podemos entender. Está hablando de la eternidad misma, donde no existe el pasado, presente y futuro como nosotros los conocemos. En ese lugar atemporal, Dios ya te conocía. Ya sabía tu nombre, ya sabía tus luchas, ya sabía tus victorias, y ya había preparado las bendiciones que necesitarías. Esto significa que tus bendiciones no dependen de las circunstancias temporales que estás viviendo ahora. No importa si estás pasando por una crisis financiera, si tu salud no está bien, si tus relaciones están complicadas, o si sientes que todo está en tu contra. Las bendiciones de Dios para ti tienen raíces más profundas que cualquier situación temporal. Nosotros vivimos en una dimensión donde todo tiene principio y fin. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Vemos las cosas comenzar y terminar constantemente. Por eso, cuando algo tarda en manifestarse, pensamos que ya no va a suceder. Nuestra perspectiva está limitada por el tiempo, pero Dios vive en la eternidad. Para Él, tu bendición ya existe. No es que la vaya a crear cuando llegue el momento, ya está creada. No es que la vaya a pensar cuando sea necesario, ya está pensada. No es que la vaya a planificar cuando surja la oportunidad, ya está planificada. Tu bendición existe en la dimensión eterna, esperando el momento perfecto para manifestarse en la dimensión temporal. Es como si tuvieras un regalo guardado en una caja fuerte, y la caja solo se puede abrir en una fecha específica. El regalo ya existe, ya está ahí, ya es tuyo, pero solo podrás verlo cuando llegue el momento correcto. Mientras tanto, puedes estar seguro de que está guardado y protegido, esperándote. La perspectiva eterna nos enseña que lo que vemos ahora no es todo lo que existe. Hay una realidad más grande, más amplia, más completa que la que percibimos con nuestros sentidos físicos. En esa realidad eterna, tus bendiciones ya están establecidas, ya están aseguradas, ya están garantizadas. La historia está llena de testimonios de la fidelidad divina. En el Salmo 89, versículos 33 y 34, encontramos una declaración poderosa sobre la naturaleza inmutable de los pactos de Dios. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Estas palabras fueron escritas por Etán Ezraíta, un hombre que entendía algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él había visto cómo el Señor mantenía sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Sabía que la fidelidad divina no dependía de la fidelidad humana. Cuando Dios hace un pacto, cuando Él establece una promesa, esa palabra tiene un poder que trasciende generaciones. No es solo para la persona que la recibe inicialmente. Es una herencia que se transmite a través del tiempo. Los hijos y los nietos pueden beneficiarse de las promesas que Dios hizo a sus antepasados.
Considera la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham murió sin ver el cumplimiento completo de esa promesa, pero la promesa no murió con él. Isaac la heredó, Jacob la recibió, y miles de años después, millones de personas pueden rastrear su herencia espiritual hasta esa promesa original. La Biblia está llena de estos testimonios. José esperó años en prisión antes de ver cumplida la visión de sus sueños. Moisés pastoreó ovejas durante 40 años antes de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. David fue ungido como rey cuando era apenas un joven pastor, pero tuvo que esperar años, enfrentando persecución y peligros, antes de ocupar el trono. En cada uno de estos casos, la promesa parecía haberse perdido en algún momento. José pudo haber pensado que los sueños de su juventud eran solo fantasías mientras languideció en la cárcel. Moisés pudo haber creído que su oportunidad de liberar a Israel había pasado mientras cuidaba rebaños en el desierto. David pudo haber dudado de su unción mientras huía de Saúl por las montañas. Pero en cada caso, la promesa estaba trabajando en silencio. Los años de prisión estaban preparando a José para gobernar sabiamente. Los años en el desierto estaban enseñando a Moisés la humildad que necesitaría para guiar a una nación. Los años de persecución estaban forjando en David el carácter que necesitaría para ser un rey conforme al corazón de Dios. La herencia espiritual no es solo algo que recibimos, también es algo que dejamos. Las promesas que Dios cumple en tu vida no solo te benefician a ti, también benefician a los que vienen después de ti. Tu fe, tu perseverancia, tu testimonio se convierten en parte de la herencia que transmites a la siguiente generación. Esto significa que cuando estás esperando el cumplimiento de una promesa, no solo estás esperando por ti mismo, estás esperando por tus hijos, por tus nietos, por personas que ni siquiera han nacido todavía, pero que se beneficiarán de lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. La fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento, no caduca con el tiempo, no se debilita con la distancia, no se olvida con las dificultades. Lo que Él prometió a Abraham se cumplió en Isaac. Lo que prometió a Isaac se cumplió en Jacob. Lo que prometió a Jacob se cumplió en sus 12 hijos. Y así sucesivamente, generación tras generación, la fidelidad divina se manifiesta una y otra vez. Ahora, vamos a explorar algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Cómo Dios ve el tiempo de manera completamente diferente a nosotros. Hablaremos sobre su dimensión eterna, por qué los tiempos de preparación son necesarios y cómo Él sincroniza perfectamente todos sus planes. Había un grupo de personas que estaban empezando a impacientarse. Habían escuchado que Jesús regresaría pronto, pero los días pasaban, los meses se convertían en años, y algunos comenzaron a dudar. Se preguntaban si realmente Dios cumpliría lo que había prometido. Pedro, conociendo estas dudas, les escribió una carta que cambiaría su entendimiento del tiempo para siempre. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, Pedro les explicó algo fundamental. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta declaración no era solo una frase bonita, era una ventana hacia la forma en que Dios experimenta la realidad. Imagínate por un momento que pudieras ver toda tu vida como una película completa. Podrías ver tu nacimiento, tu infancia, tu juventud, tu edad adulta y tu vejez todo al mismo tiempo. No tendrías que esperar a que pase el tiempo para saber qué va a suceder después, porque ya lo estarías viendo. Así es como Dios ve tu vida
y la historia completa de la humanidad. Cuando nosotros esperamos algo, cada minuto se siente eterno. Cuando estamos emocionados por algo que va a pasar, el tiempo parece moverse más lento. Cuando estamos sufriendo, cada hora se siente como un día completo. Pero para Dios, que vive fuera del tiempo, 1000 años de historia humana pueden pasar como si fuera apenas un día en su perspectiva eterna. Esto no significa que Dios no se preocupe por nuestro dolor o que no entienda nuestra impaciencia. Significa que Él ve el panorama completo de una manera que nosotros no podemos. Ve cómo cada día de espera está trabajando para nuestro bien, cómo cada momento de demora está preparando algo mejor de lo que podríamos imaginar. Cuando un niño pequeño tiene que esperar hasta su cumpleaños para recibir un regalo, para él esa espera puede sentirse eterna. Pero sus padres saben que el tiempo pasará rápido y que la espera hará que el regalo sea aún más especial. Los padres no están siendo crueles al hacer esperar al niño. Están trabajando en su beneficio desde una perspectiva que el niño no puede entender todavía. La paciencia de Dios no es pasividad, es estrategia. No es que Él esté esperando porque no puede actuar. Está esperando porque sabe exactamente cuándo debe actuar. Su paciencia tiene un propósito específico, un plan detallado, una meta clara que nosotros no siempre podemos ver desde donde estamos. Cada día que pasa sin que veas la manifestación de tu bendición, Dios está trabajando, está moviendo piezas, está preparando personas, está alineando circunstancias, está perfeccionando detalles. Lo que para ti puede ser un día perdido, para Él puede ser un día crucial en la preparación de tu milagro. Pablo entendía algo profundo sobre el tiempo perfecto de Dios. Cuando escribió a los Gálatas sobre la venida de Cristo, usó una frase que revela cómo funciona el cronograma divino. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, escribió: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». La frase «cumplimiento del tiempo» es fascinante. No dice «cuando Dios decidió» o «cuando fue conveniente», sino «cuando vino el cumplimiento del tiempo». Esto significa que había un tiempo específico, predeterminado, perfecto, para que Jesús viniera al mundo. No era un momento cualquiera, era el momento. Para que ese momento llegara, muchas cosas tuvieron que suceder primero. El Imperio Romano tuvo que extenderse para crear caminos que permitieran que el Evangelio se extendiera rápidamente. El idioma griego tuvo que convertirse en el idioma común para que el mensaje pudiera ser entendido por muchas culturas. La esperanza mesiánica tuvo que crecer en el corazón del pueblo judío. Cada detalle estaba siendo preparado. Esto nos enseña que los tiempos de preparación no son tiempos perdidos, son tiempos necesarios. Así como un atleta necesita años de entrenamiento antes de competir en las Olimpiadas, nosotros necesitamos tiempos de preparación antes de recibir ciertas bendiciones. La historia de José es uno de los mejores ejemplos de esto. Cuando era joven, Dios le mostró en sueños que sus hermanos y sus padres se inclinarían ante él. Pero entre esa revelación y su cumplimiento pasaron más de 20 años. Años de ser vendido como esclavo, años de servir en la casa de Potifar, años de estar injustamente en prisión. Cada una de esas experiencias estaba preparando a José para lo que vendría después. En la casa de Potifar, aprendió a administrar una casa grande. En la prisión, aprendió a tratar con personas difíciles y situaciones injustas. Cada día de su preparación lo estaba equipando para gobernar sabiamente sobre Egipto y salvar a muchas naciones del hambre. Si José hubiera sido puesto directamente en el palacio de Faraón
sin pasar por esas experiencias, no habría tenido la sabiduría, la humildad, ni las habilidades necesarias para manejar tanta responsabilidad. Los años de preparación no fueron castigo, fueron educación divina. Lo mismo pasa contigo. Mientras esperas el cumplimiento de lo que Dios te prometió, Él está trabajando en ti, está desarrollando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote lecciones que necesitarás cuando llegue tu momento. Está quitando cosas de tu vida que podrían estorbar tu destino y está añadiendo cosas que necesitarás para cumplir tu propósito. Durante la espera, tu corazón se purifica, tus motivos se clarifican, tus prioridades se ordenan, tu dependencia de Dios se profundiza. Todas estas son cosas que no pueden suceder de la noche a la mañana. Necesitan tiempo para desarrollarse completamente. El crecimiento espiritual es como el crecimiento de un árbol. Un árbol que crece demasiado rápido es débil y se cae con el primer viento fuerte. Pero un árbol que crece lentamente, enfrentando diferentes estaciones, desarrolla raíces profundas y un tronco fuerte que puede resistir cualquier tormenta. Dios está interesado en tu crecimiento sólido, no en tu crecimiento rápido. Salomón, el hombre más sabio que vivió, entendía algo fundamental sobre el tiempo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, escribió: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esta no era solo una observación poética, era una revelación sobre cómo funciona el universo bajo la soberanía de Dios. Cada cosa en la creación tiene un tiempo específico para suceder. Las flores no florecen en invierno, las frutas no maduran antes de su temporada, los bebés no nacen antes de completar su desarrollo. Hay un orden natural que refleja el orden sobrenatural de los planes divinos. En la dimensión espiritual sucede lo mismo. Cada bendición, cada promesa, cada milagro tiene su temporada específica. No es que Dios esté siendo lento o que se haya olvidado. Es que Él conoce el momento exacto, cuando todas las piezas estarán en su lugar para que su plan se ejecute perfectamente. Piensa en una gran orquesta sinfónica. Cada músico tiene su partitura, cada instrumento tiene su momento para entrar, cada nota tiene su tiempo específico. Si un violinista decidiera tocar su parte antes de tiempo, arruinaría toda la sinfonía. Pero cuando cada músico toca su parte en el momento correcto, el resultado es una música hermosa y armoniosa. Así funciona la vida cuando Dios está dirigiendo la orquesta. Tu bendición es como una nota específica en su gran sinfonía, y debe sonar en el momento exacto para que todo funcione perfectamente. Si llegara antes de tiempo, podría crear disonancia con otras partes del plan. Si llegara después, perdería su impacto y su propósito. La sincronización divina toma en cuenta factores que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Considera la historia de Esther. Ella se convirtió en reina precisamente en el momento cuando su pueblo necesitaba ser salvado. Si hubiera llegado al palacio años antes, no habría estado ahí cuando Amán planeó el genocidio. Si hubiera llegado años después, habría sido demasiado tarde. Pero llegó exactamente cuando debía llegar. Dios estaba coordinando la vida de Esther con los planes malvados de Amán, con la posición de Mardoqueo, con la situación política del reino y con las necesidades del pueblo judío. Todos estos elementos tenían que alinearse perfectamente para que el plan de salvación funcionara. Lo mismo está sucediendo en tu vida ahora mismo. Mientras tú esperas, Dios está coordinando cientos de factores diferentes. Está preparando a las personas que necesitarás conocer. Está moviendo circunstancias que parecen no tener nada que ver contigo, pero que serán cruciales para tu bendición.
Está cerrando puertas que te desviarían de tu destino y está abriendo puertas que te llevarán exactamente donde necesitas estar. La sabiduría de esperar en los tiempos de Dios no es solo paciencia, es confianza. Es entender que Él ve lo que tú no puedes ver, conoce lo que tú no sabes y tiene acceso a recursos que tú ni siquiera imaginas. Cuando confías en su sincronización, puedes descansar sabiendo que todo está trabajando para tu bien. Hay personas que están siendo preparadas para ser parte de tu bendición, pero ellas también están en su proceso de preparación. Hay oportunidades que están siendo creadas, pero aún no están maduras. Hay obstáculos que están siendo removidos, pero el proceso toma tiempo. Hay recursos que están siendo acumulados, pero aún no están completos. Cuando todos estos elementos estén listos, cuando todas las piezas estén en su lugar, cuando llegue el momento perfecto, según el cronograma divino, entonces verás cómo todo se alinea de una manera que solo Dios pudo haber orquestado. Y entenderás por qué fue necesario esperar, por qué no pudo haber sucedido antes, y por qué el tiempo de Dios siempre es perfecto. En este momento, vamos a descubrir algo que te va a sorprender. La espera no es tiempo perdido, sino tiempo de construcción. Hablaremos sobre cómo se forma tu carácter durante la demora, cómo se prueba tu fe genuina y cómo Dios te prepara para responsabilidades mayores. Santiago conocía el sufrimiento de primera mano. Como líder de la iglesia en Jerusalén, había visto a muchos creyentes pasar por pruebas terribles. Algunos perdían la fe, otros se amargaban, pero algunos salían más fuertes que antes. Santiago quería que todos entendieran por qué sucedía esto, así que les escribió una carta llena de sabiduría práctica. En el primer capítulo de su carta, versículos 3 y 4, Santiago reveló un secreto poderoso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago no estaba hablando de perfección sin errores, sino de madurez completa, de un carácter totalmente desarrollado. Imagínate un pedazo de hierro que va a convertirse en una espada. Primero debe pasar por el fuego para calentarse. Luego, debe ser golpeado una y otra vez por el martillo del herrero. Después, debe enfriarse lentamente. Todo este proceso es necesario para que el hierro se convierta en una espada fuerte y útil. Sin el fuego, sin los golpes, sin el tiempo de enfriamiento, seguiría siendo solo un pedazo de metal, sin forma ni propósito. Así funciona la formación del carácter en tu vida. La espera es como el fuego que calienta tu corazón. Las dificultades son como los golpes del martillo que te dan forma. El tiempo es como el proceso de enfriamiento que solidifica lo que Dios está creando en ti. Al final del proceso, ya no eres la misma persona que eras al principio. Cuando alguien tiene que esperar algo que desea mucho, su verdadero carácter sale a la luz. Si esa persona es naturalmente impaciente, la espera revelará esa impaciencia. Si tiene tendencias egoístas, la demora sacará ese egoísmo a la superficie. Pero si está dispuesta a ser moldeada por Dios durante la espera, entonces esas debilidades se convertirán en fortalezas. La espera te enseña cosas que no puedes aprender de ninguna otra manera. Te enseña a confiar cuando no puedes ver. Te enseña a perseverar cuando quieres rendirte. Te enseña a mantener la esperanza cuando todo parece imposible. Estas lecciones no se aprenden leyendo un libro o escuchando un sermón. Solo se aprenden viviéndolas. Durante la espera, los frutos del Espíritu comienzan a crecer en tu vida de manera natural. El amor se profundiza porque aprendes a amar a Dios incluso cuando no entiendes sus caminos.
El gozo se fortalece porque aprendes a encontrar alegría en la relación con Él, no solo en sus regalos. La paz se desarrolla porque aprendes a descansar en su carácter, no en tus circunstancias. La paciencia, por supuesto, se cultiva directamente durante la espera. No puedes desarrollar paciencia si nunca tienes que esperar nada. La benignidad crece porque aprendes a ser amable con otros que también están luchando. La bondad se expande porque entiendes mejor el corazón compasivo de Dios hacia aquellos que sufren. La fe se fortalece cada día que decides seguir creyendo, a pesar de no ver resultados. La mansedumbre se desarrolla porque aprendes que no tienes control sobre los tiempos de Dios, y eso te hace más humilde. El dominio propio se perfecciona porque constantemente tienes que elegir la esperanza por encima del desánimo, la confianza por encima de la duda. Todos estos frutos no aparecen de la noche a la mañana. Crecen lentamente, día tras día, decisión tras decisión, momento tras momento. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, cada vez que eliges esperar en lugar de forzar las cosas, cada vez que eliges creer en lugar de dudar, estás regando estos frutos en tu corazón. Pedro sabía lo que significaba tener su fe puesta a prueba. Él había negado a Jesús 3 veces cuando la presión fue demasiado intensa. Había aprendido por experiencia propia la diferencia entre una fe que parecía fuerte en los buenos tiempos y una fe que realmente resistía cuando las cosas se ponían difíciles. Por eso, cuando escribió a los creyentes que estaban sufriendo, pudo hablarles con autoridad y compasión. En su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pedro les escribió: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro usó la imagen del oro, siendo purificado por el fuego. El oro puro no se encuentra naturalmente en la tierra. Viene mezclado con otras sustancias. Para obtener oro puro, los metales tienen que pasar por un proceso de refinamiento, donde son calentados a temperaturas extremas. El calor separa el oro verdadero de todo lo que no es oro. Lo que queda es metal puro, valioso y hermoso. Así sucede con la fe durante los tiempos de espera. Cuando todo va bien en la vida, es fácil creer. Cuando las oraciones se responden rápidamente, cuando las cosas salen como esperamos, cuando vemos resultados inmediatos, cualquiera puede tener fe. Pero la verdadera fe se revela cuando tienes que seguir creyendo sin ver, cuando tienes que mantener la esperanza sin evidencia, cuando tienes que confiar sin entender. La diferencia entre fe genuina y presunción se hace clara durante la espera. La presunción dice: Dios me debe dar esto porque se lo pedí. La fe genuina dice: Dios me dará esto si es su voluntad y en su tiempo perfecto. La presunción se impacienta cuando las cosas no suceden como esperaba. La fe genuina descansa en el carácter de Dios sin importar cuándo o cómo Él decida actuar. La presunción se basa en sentimientos y emociones que cambian constantemente. Un día se siente muy espiritual y llena de fe. Al día siguiente se siente desanimada y dudosa. La fe genuina se basa en la palabra de Dios y en su carácter inmutable, que no cambian sin importar cómo nos sintamos. Durante la espera, la fe falsa se cansa y se rinde. Dice cosas como: ya oré suficiente, ya esperé bastante. Si Dios realmente me amara, ya habría respondido. Pero la fe genuina se fortalece durante la espera. Dice: aunque tarde, espero. Aunque no entienda, confío. Aunque sea difícil, creo.
La espera también revela en qué está puesta realmente nuestra confianza. Si nuestra confianza está puesta en los métodos de Dios, nos frustraremos cuando Él no actúe como esperamos. Si nuestra confianza está puesta en los tiempos de Dios, nos desesperaremos cuando tarde más de lo que planeamos. Pero si nuestra confianza está puesta en el carácter de Dios, podremos descansar, sin importar cómo o cuándo Él decida actuar. Cada día de espera es una oportunidad para elegir en qué vas a confiar. Puedes elegir confiar en lo que ves, en lo que sientes, en lo que otros dicen, o en las circunstancias que te rodean. O puedes elegir confiar en quien Dios dice que es, en lo que Él ha prometido y en su amor invariable hacia ti. Cuando la fe pasa por la prueba de la espera y sale fortalecida, se convierte en algo más precioso que el oro. El oro puede perderse, puede ser robado, puede perder su valor. Pero una fe probada y purificada es un tesoro que nadie te puede quitar, que nunca pierde su valor y que se vuelve más hermosa con el tiempo. Jesús era un maestro en usar historias simples para enseñar verdades profundas. En una ocasión, quería enseñar a sus discípulos un principio fundamental sobre cómo funciona el reino de Dios. Les contó la historia de un hombre rico que tenía que hacer un viaje largo y decidió confiar su dinero a sus empleados mientras estaba ausente. En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús reveló el principio. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es deshonesto, también en lo más es deshonesto. Esta no era solo una lección sobre el dinero, era una lección sobre cómo Dios prepara a las personas para recibir mayores bendiciones y responsabilidades. Dios funciona como un entrenador sabio. No le da a un niño de 5 años las llaves del automóvil, porque sabe que no está preparado para manejar esa responsabilidad. Primero le enseña a caminar bien, luego a andar en bicicleta, luego tal vez a manejar un carrito de golf en un lugar seguro, y gradualmente le va dando mayores responsabilidades a medida que demuestra madurez y habilidad. En el reino espiritual sucede lo mismo. Dios no te da las bendiciones más grandes al principio, porque sabe que podrían destruirte si no estás preparado para manejarlas. Primero, te da oportunidades pequeñas para demostrar tu fidelidad, tu carácter y tu madurez. Basado en cómo manejas esas oportunidades pequeñas, Él decide si estás listo para algo mayor. La espera es el aula donde aprendes las lecciones que necesitarás para manejar las bendiciones mayores. Si Dios te prometió un ministerio grande, primero te pondrá en situaciones pequeñas donde puedas practicar servir a otros con humildad. Si te prometió prosperidad financiera, primero te dará oportunidades de demostrar que puedes ser generoso y sabio con cantidades pequeñas. Si te prometió una familia, primero te enseñará a cuidar y amar a las personas que ya están en tu vida. Si te prometió liderazgo, primero te pondrá en posiciones donde puedas aprender a seguir con alegría y respeto. Cada pequeña prueba es una preparación para algo mayor que viene. La madurez espiritual no se mide por cuánto tiempo llevas siendo creyente o cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria. Se mide por cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas, por cómo tratas a las personas cuando nadie te está viendo, por cómo manejas las responsabilidades pequeñas que nadie más nota. Un pastor que es fiel, cuidando 5 personas, está siendo preparado para cuidar 50. Un empleado que trabaja con excelencia en un trabajo que no le gusta, está siendo preparado para el trabajo de sus sueños. Una persona que es generosa, cuando tiene poco, está siendo preparada para manejar mucho. Una persona que permanece alegre durante las dificultades, está siendo preparada para bendiciones mayores. Durante la espera,
Dios observa cómo reaccionas. ¿Te amargas o te vuelves más dulce? ¿Te cierras o te abres más al amor? ¿Te vuelves egoísta o más generoso? ¿Pierdes la esperanza o la fortaleces? ¿Criticas sus métodos o confías en su sabiduría? Todas estas son evaluaciones para determinar si estás listo para el siguiente nivel. Algunas bendiciones vienen con responsabilidades enormes. La prosperidad financiera viene con la responsabilidad de usar el dinero sabiamente y ayudar a otros. El liderazgo viene con la responsabilidad de cuidar y proteger a las personas bajo tu autoridad. El matrimonio viene con la responsabilidad de amar y servir a otra persona por el resto de tu vida. Si Dios te diera estas bendiciones antes de que estuvieras preparado para manejar las responsabilidades que vienen con ellas, las bendiciones se convertirían en maldiciones. El dinero podría corromperte, el poder podría llenarte de orgullo, las relaciones podrían lastimarte. Pero cuando estás preparado adecuadamente, las mismas bendiciones se convierten en herramientas para bendecir a otros y glorificar a Dios. La preparación durante la espera no es solo sobre desarrollar habilidades, es sobre desarrollar corazón. Dios quiere asegurarse de que tu corazón esté en el lugar correcto antes de ponerte en posiciones de mayor influencia o darle mayores recursos. En este último momento, vamos a hablar sobre cómo vivir de manera práctica mientras esperas que Dios cumpla sus promesas. Aprenderás a mantener la fe sin ver la manifestación, a ser fiel en tus responsabilidades presentes y a cultivar una actitud de gratitud y alabanza, incluso en la espera. El escritor de Hebreos tenía una tarea difícil. Estaba escribiendo a personas que habían comenzado su camino de fe con mucho entusiasmo, pero ahora estaban cansadas de esperar. Algunos estaban pensando en regresar a su vida anterior, porque las promesas de Dios parecían tomar demasiado tiempo en cumplirse. Necesitaban entender qué significaba realmente tener fe. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, el escritor les dio una definición que cambiaría su perspectiva para siempre. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición no era teórica, era práctica. Le estaba enseñando a estas personas cómo vivir cuando no podían ver lo que Dios estaba haciendo. La palabra certeza en este versículo es poderosa. No significa esperanza o deseo, significa seguridad completa. Es como tener un documento legal que garantiza que eres dueño de una casa, aunque todavía no tengas las llaves. El documento te da certeza de que la casa es tuya, incluso si no la has visto por dentro todavía. Así funciona la fe. Cuando Dios te hace una promesa, esa promesa es como un documento legal en el reino espiritual. Te da certeza de que lo que Él prometió ya es tuyo, aunque todavía no lo puedas ver con tus ojos físicos. La fe te permite vivir como si ya fuera una realidad, porque en la dimensión espiritual ya lo es. El escritor de Hebreos no se quedó solo con la definición. Sabía que las personas necesitaban ejemplos concretos de cómo se veía esta clase de fe en la vida real. Por eso dedicó todo el resto del capítulo 11 a contar historias de personas que mantuvieron su fe sin ver la manifestación completa de lo que Dios les había prometido. Abel ofreció sacrificios a Dios por fe, creyendo que había una manera correcta de acercarse a Él, aunque nadie le había enseñado cuál era. Enoc caminó con Dios por fe durante 300 años, viviendo de una manera que agradaba al Señor, aunque la sociedad a su alrededor era completamente corrupta. Noé construyó un arca por fe, preparándose para una inundación que nunca había visto, en una época cuando posiblemente nunca había llovido. Abraham salió de su tierra por fe
sin saber hacia dónde iba, confiando únicamente en la voz de Dios. Vivió en tiendas como extranjero en la tierra que Dios le había prometido, esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios mismo. Sara recibió fuerzas para concebir por fe, aunque su cuerpo ya estaba muerto para la maternidad, porque creyó que quien le había hecho la promesa era fiel. Isaac bendijo a Jacob y Esaú por fe, hablando de cosas que sucederían en el futuro, aunque él no las vería. Jacob bendijo a los hijos de José por fe, profetizando sobre el destino de cada tribu, aunque estaba a punto de morir. José habló de la salida de los israelitas de Egipto por fe, dando mandamientos sobre sus huesos, aunque esa liberación sucedería 400 años después de su muerte. Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios por fe, en lugar de disfrutar los placeres temporales del pecado en el palacio de Faraón. Consideró que el vituperio de Cristo era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que no podía ver todavía. Todos estos hombres y mujeres tenían algo en común. Vivieron como si las promesas de Dios ya fueran realidades, aunque murieron sin ver su cumplimiento completo. No permitieron que la demora los desanimara, ni que la falta de evidencia visible los hiciera dudar. Caminaron por fe, no por vista. Caminar por fe significa tomar decisiones basadas en lo que Dios ha dicho, no en lo que tus ojos ven en este momento. Significa actuar como si sus promesas ya fueran realidades, aunque todo a tu alrededor parezca contradecirlas. Significa mantener la esperanza cuando otros te dicen que eres iluso y seguir creyendo cuando tus propios sentimientos te dicen que te rindas. La fe que no se ve no es fe ciega, es fe que ve más allá de lo visible. Ve la realidad espiritual que está detrás de la realidad física. Ve los planes de Dios que están trabajando, aunque no los podamos percibir. Ve el final de la historia, aunque estemos viviendo en el medio de la trama. Pablo conocía bien lo que significaba ser fiel en circunstancias difíciles. Había sido golpeado, encarcelado, naufragado y rechazado por las mismas personas a las que trataba de ayudar. Pero nunca dejó de cumplir con las responsabilidades que Dios le había dado. Cuando escribió a la iglesia en Corinto, compartió un principio que había aprendido a través de años de servicio fiel. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, Pablo escribió: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo se veía a sí mismo como un administrador de los misterios de Dios, alguien que había recibido responsabilidades sagradas y que tenía que cumplirlas fielmente sin importar las circunstancias. Un administrador no es el dueño de lo que maneja, es alguien en quien el dueño confía para cuidar sus posesiones. El administrador puede no entender todos los planes del dueño, puede no saber por qué ciertas decisiones se toman, puede no ver el panorama completo, pero su trabajo es ser fiel con lo que se le ha confiado. Así eres tú en relación con Dios. Él te ha confiado ciertas responsabilidades, tal vez un trabajo, una familia, un ministerio, talentos específicos, recursos financieros o simplemente la responsabilidad de representarlo bien donde quiera que vayas. Tu trabajo no es entender todos sus planes. Tu trabajo es ser fiel con lo que Él ha puesto en tus manos ahora mismo. Muchas personas cometen el error de posponer la fidelidad hasta que lleguen las bendiciones grandes. Piensan: cuando Dios me dé el ministerio que me prometió, entonces voy a servir con excelencia. Cuando me dé la prosperidad financiera que me mostró, entonces voy a ser generoso. Cuando me dé la familia que estoy esperando, entonces voy a ser una persona amorosa.
Pero Dios funciona al revés. Él observa cómo manejas las responsabilidades pequeñas de hoy para decidir si estás listo para las responsabilidades grandes de mañana. Si no puedes ser fiel como empleado, ¿cómo vas a ser fiel como jefe? Si no puedes manejar bien el dinero que tienes ahora, ¿cómo vas a manejar grandes cantidades? Si no puedes amar a las personas difíciles que están en tu vida ahora, ¿cómo vas a amar a una familia? Ser fiel en el lugar donde estás ahora no significa conformarte con menos de lo que Dios te ha prometido. Significa dar lo mejor de ti en la situación presente mientras esperas que Él te lleve al lugar que te ha destinado. Significa trabajar con excelencia en el empleo que tienes mientras esperas el empleo de tus sueños. Significa ser generoso con los recursos actuales mientras esperas la prosperidad que Él te mostró. La fidelidad presente es la preparación para las bendiciones futuras. Cada día que eliges hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Cada vez que das tu mejor esfuerzo, aunque el trabajo no te guste. Cada ocasión en que sirves con alegría, aunque no recibas reconocimiento. Estás construyendo un historial de fidelidad que Dios está observando. David fue fiel, cuidando las ovejas de su padre en el campo, donde nadie lo veía, excepto Dios. Esa fidelidad lo preparó para cuidar la nación de Israel. Daniel fue fiel sirviendo en gobiernos paganos que no compartían sus valores. Esa fidelidad lo mantuvo en posiciones de influencia durante décadas. Ruth fue fiel, cuidando a su suegra viuda, cuando hubiera sido más fácil regresar con su propia familia. Esa fidelidad la puso en el linaje del Mesías. Tu situación actual no es tu destino final, pero sí es tu aula de entrenamiento. El trabajo que no te gusta puede estar enseñándote habilidades que necesitarás en tu verdadera vocación. Las personas difíciles en tu vida pueden estar desarrollando en ti la paciencia que necesitarás para liderar a otros. Los recursos limitados que tienes ahora pueden estar enseñándote a valorar lo que realmente importa. Servir a Dios en el lugar donde estás ahora significa representarlo bien, sin importar dónde te encuentres. Significa ser la mejor versión de ti mismo en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el barrio. Significa tratar a las personas con amor, aunque ellas no te traten bien a ti. Significa mantener tus valores, aunque otros a tu alrededor los comprometan. Pablo había pasado por experiencias que habrían amargado a cualquier persona normal. Había sido azotado, apedreado, encarcelado injustamente y traicionado por personas en las que confiaba. Pero cuando escribió a los cristianos en Tesalónica, su corazón estaba lleno de gratitud. Había aprendido un secreto que le permitía mantener gozo, incluso en las circunstancias más difíciles. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo les dio una instrucción que parecía imposible. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo no dijo dar gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia enorme entre estas dos frases. Dar gracias por todo significaría estar agradecido por las tragedias, por las injusticias, por el dolor, por las pérdidas. Eso no sería saludable ni bíblico. Pero dar gracias en todo significa encontrar razones para estar agradecido incluso cuando estás pasando por situaciones difíciles. Significa reconocer que Dios sigue siendo bueno, aunque tus circunstancias sean malas. Cuando estás esperando que Dios cumpla una promesa, es fácil enfocarte en lo que no tienes, en lugar de lo que sí tienes. Es natural mirar lo que falta, en lugar de lo que abunda. Es humano quejarse por la demora, en lugar de celebrar la fidelidad de Dios hasta ahora. Pero la gratitud cambia tu perspectiva de manera poderosa.
La gratitud te ayuda a recordar todas las veces que Dios ya te ha ayudado en el pasado. Te recuerda que si Él cuidó de ti antes, también va a cuidar de ti ahora. Te recuerda que si fue fiel ayer, también será fiel mañana. La gratitud fortalece tu fe porque te conecta con la evidencia histórica del amor de Dios hacia ti. Alabar a Dios por lo que aún no ves es una de las expresiones más puras de fe que existen. Es fácil alabar a Dios después de recibir la respuesta a tu oración. Es natural estar agradecido cuando las cosas salen como esperabas. Pero alabar a Dios en medio de la espera, cuando todavía no ves ninguna señal de que tu situación va a cambiar, eso requiere una fe especial. Esta clase de alabanza no se basa en sentimientos, se basa en convicción. No alaba a Dios porque se siente bien, lo alaba porque sabe que Él es digno de alabanza sin importar las circunstancias. No agradece porque todo está perfecto. Agradece porque confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no puede ver lo que Él está haciendo. La gratitud y la alabanza, en medio de la espera, son actos de guerra espiritual. Cuando eliges agradecer, en lugar de quejarte, estás declarando que confías en Dios más que en tus circunstancias. Cuando eliges alabar, en lugar de lamentarte, estás proclamando que el carácter de Dios es más grande que tus problemas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que alabaron a Dios antes de ver su liberación. Ana alabó a Dios por el hijo que aún no había concebido. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios antes de que Isaac naciera. Los israelitas gritaron de victoria antes de que los muros de Jericó cayeran. Josafat y su ejército cantaron alabanzas antes de ir a la batalla, que parecía imposible de ganar. En cada uno de estos casos, la alabanza precedió al milagro. No fue una recompensa por lo que Dios había hecho. Fue una expresión de fe en lo que Él iba a hacer. No fue un agradecimiento por respuestas recibidas. Fue una declaración de confianza en promesas que aún no se habían cumplido. Cuando cultivas una actitud de gratitud y alabanza durante la espera, algo cambia en tu corazón. La amargura no puede crecer en un corazón agradecido. La desesperanza no puede echar raíces en una mente que constantemente recuerda las bondades de Dios. El desánimo no puede dominar a una persona que regularmente declara la fidelidad divina. La gratitud también cambia tu perspectiva sobre el tiempo. En lugar de ver cada día de espera como un día perdido, comienzas a verlo como un día más de provisión, un día más de protección, un día más de preparación. En lugar de contar los días que han pasado sin respuesta, comienzas a contar las bendiciones que has recibido mientras esperabas. Agradecer a Dios por sus promesas antes de verlas cumplidas es una forma de honrarlo. Le estás diciendo que su palabra vale más que tu experiencia presente, que su carácter es más confiable que tus circunstancias actuales, que su amor es más real que tus dificultades temporales. Hemos recorrido juntos un camino de comprensión profunda sobre las promesas de Dios. Aprendimos que sus bendiciones nunca se pierden, que su tiempo siempre es perfecto, que la espera tiene propósitos ocultos y que podemos vivir con esperanza activa mientras esperamos. Tu bendición no está perdida. Está guardada en el corazón de Dios, esperando el momento perfecto para manifestarse. Mientras tanto, cada día es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu fe y para prepararte para lo que Él tiene preparado para ti. Recuerda, Dios no llega tarde, no se olvida y no miente. Lo que Él te prometió se cumplirá en su tiempo perfecto. Mantén tu fe, sé fiel donde estás ahora y cultiva un corazón agradecido. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más reflexiones que fortalezcan tu fe. Comparte este video con alguien
que necesite recordar que sus bendiciones no están perdidas, sino que están en el tiempo perfecto de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente.